Tengo 34 años y en ese entonces trabajaba como contadora en una empresa pequeña en Houston. Un martes gris de octubre, mi padre, Warren, y mi madrastra, Silvia, me obligaron a subir al carro. Me dijeron que iríamos a una clínica de bienestar, un lugar tranquilo para descansar. Pero la forma en que Silvia me quitó el celular y lo guardó en su bolso, la manera en que mi padre me empujó al asiento trasero, no me pareció nada tranquila. En el espejo retrovisor, su mirada era de fría indiferencia. Desde hacía meses, algunas cosas me habían inquietado. Llamadas a mi celular que se cortaban sin explicación, sobre todo cuando eran de mi abuela. Una carta del banco, dirigida a mi apartamento, que terminó en el buzón de correo de mis padres, con la dirección tachada y una nueva escrita con prisa. Cuando fui al banco a preguntar, me negaron información por protección de datos. Me repetía que era por el estrés del trabajo, que estaba viendo fantasmas. Mi padre siempre fue controlador, pero Silvia era quien manejaba la casa como un general. Ella regulaba a la familia como un termostato. Si estaba tibia, todos respirábamos, pero si sentía frío, el ambiente se volvía glacial. Yo quería creer en su buena voluntad, y esa es la parte que todavía no me perdono. El auto siguió por la carretera, alejándose de las luces de la ciudad. El paisaje se volvió más oscuro, más desolado. Pasamos la medianoche y el cansancio me venció por momentos, pero el nudo en el estómago no me dejaba dormir del todo. Finalmente, nos detuvimos frente a una cabaña vieja, sin letrero ni ninguna señal de ser lo que decían. Solo una bombilla tenue detrás de una ventana sucia iluminaba la fachada. El aire de la noche era denso y olía a humedad, a madera podrida. Mi padre me arrastró del carro, ignorando mis súplicas y mi resistencia. Me empujó por unos escalones que crujían bajo mi peso y luego, a través de la puerta principal, entramos a una habitación lúgubre donde un extraño esperaba sentado en la oscuridad. Él iba a cobrar su pago. Eran las 2 de la mañana exactas cuando el cerrojo hizo clic, sellando el trato entre mi padre y ese hombre que se presentó como Talon. En sus manos callosas sostenía un rollo de cuerda. Se movió para atarme a una silla, siguiendo el acuerdo que acababa de hacer con Warren, pero su movimiento se detuvo. Sus ojos se fijaron en el dije de brújula que llevaba en mi cuello, el que mi abuela me había regalado de niña. Soltó la cuerda como si le quemara. Empezó a hacerme preguntas, exigiendo que le dijera quién era yo. Mi voz temblaba mientras le confirmaba que Eileene era mi madre, ausente de mi vida por más de una década sin que nadie me explicara por qué. Algo cambió en su rostro cuando la verdad se instaló. Si de verdad eres su hija, Sofía, dijo, las personas que acaban de salir por esa puerta firmaron tu sentencia de muerte. Al día siguiente, mi camioneta cruzó la frontera de Pensilvania. Tenía los nudillos blancos sobre el volante mientras serpenteaba entre los carriles, evitando cualquier puesto de control que pudiera escanear las matrículas sin registrar. Me detuve en una gasolinera vacía, lejos de las cámaras, pagué en efectivo para no dejar rastro digital y corrí hacia un teléfono público al borde del estacionamiento. Las manos me temblaban mientras marcaba el número de Sasa, mi mejor amiga, rezando para que contestara antes de que se me acabaran las monedas. Estoy a salvo, pero no puedo explicarlo ahora mismo. Busca en los registros de propiedades a alguien llamado Eileen en Boston. Escuché su jadeo, luego el rápido tecleo de su teclado mientras usaba sus habilidades tecnológicas para rebuscar en los archivos municipales y localizar la dirección de mi madre. Estaba preparando una carpeta en la nube encriptada para cualquier prueba que pudiera reunir más tarde. Te envío la dirección al buzón de voz. Ten cuidado. Tu padre acaba de denunciarte como fugitiva, me advirtió, su voz temblaba. Colgué, hice pedazos el papel con la dirección y regresé a la carretera hacia Massachusetts. La radio crepitaba con una alerta de menor desaparecido desde Columbus. Mi descripción se transmitía para que cualquiera la escuchara, apretando la presión en mi pecho. Un policía estatal se puso en paralelo a mi camioneta en la autopista y bajé la cara detrás del parasol, conteniendo la respiración hasta que finalmente tomó la siguiente salida. Para el tercer día, llegué al apartamento 4B en un tranquilo suburbio de Boston. Varios cerrojos se abrieron antes de que la puerta se entreabriera para revelar a mi madre biológica, Eileen, mirándome con ojos cautelosos. No se apresuró a abrazarme. En cambio, mantuvo su pie contra el zócalo y levantó su muñeca para mostrar una cicatriz pálida. Si de verdad eres Mira, dime exactamente cómo me hice esto. Le conté el incendio de la cocina justo después de mi 7º cumpleaños, y el recuerdo hizo añicos sus defensas al instante.
Me jaló hacia adentro, cerró la puerta con llave y caminó hacia una caja fuerte oculta detrás de un cuadro de paisaje. De allí sacó una pila de documentos legales amarillentos. Extendidos sobre el mostrador, revelaron la misma táctica psiquiátrica fabricada que Warren había usado para quitarle la custodia una década antes. Colocamos los documentos de la cabaña junto a sus antiguas transcripciones judiciales y rastreamos un rastro de dinero de retiros masivos de mi fideicomiso, canalizados a través de compañías fantasma registradas a nombre de Silvia. Era una prueba innegable de un esquema de fraude construido para mantenerme encerrada para siempre. No podemos ir a la policía local. Él todavía tiene tu tutela. Vamos directamente a las autoridades federales, dijo Eileen, mientras recogía los documentos, su voz firme, con un brillo nuevo en los ojos que yo no había visto antes. Su determinación era un eco de la mía, y por primera vez en años no me sentía sola. La trampa de Warren era más profunda de lo que yo había imaginado, pero también lo era el plan de escape que mi madre había mantenido oculto, esperando el momento preciso para actuar. La camioneta Chevrolet que Eileen había conseguido para mí era vieja, pero confiable. El motor rugió cuando encendí el contacto y el olor a gasolina y cuero desgastado me envolvió. Era la medianoche en Monterrey, una noche oscura y sin luna. Mis manos sudaban sobre el volante mientras las luces de la policía de Nuevo León se alejaban en la distancia. Me había escabullido del departamento de Warren con una mochila pequeña, solo lo esencial: mi celular, algo de dinero en efectivo y la copia física de los documentos que probaban el fraude. Cada kilómetro que avanzaba por la carretera a Saltillo era un alivio y un miedo renovado. Yo tenía 15 años cuando entendí que mi padre biológico, Warren, no era el hombre que todos creían. Había estado visitándolo en su casa de Houston por un verano, y una tarde, mientras él estaba en el trabajo, encontré una caja de viejas cartas de Eileen, mi madre. No pude leerlas todas, pero un par de frases sueltas hablaban de una oportunidad de negocio que la había arruinado, de un engaño que le había robado su futuro. No lo entendí del todo, pero el malestar se quedó conmigo. Ahora, con 37 años y mi vida hecha pedazos, la verdad era un peso insoportable. Necesitaba llegar a Boston, donde Glenn vivía ahora, según la dirección que había encontrado. El viaje sería largo, casi 3.000 kilómetros, pero no tenía otra opción. Mi única ventaja era el elemento sorpresa. Nadie sabía que había escapado. Mi teléfono sonó. Era Sasa, mi mejor amiga, a quien había mandado un mensaje antes de salir. ¿Estás bien, Amelia? Su voz sonaba tensa. Lo estoy, por ahora. ¿Tienes los archivos? Sí, todo respaldado. Estoy esperando tu señal. ¿Necesitas algo? Sí, necesito que rastrees a Eileen en Boston. Cualquier pista que puedas encontrar. Sasa era una experta en informática forense y su ayuda era invaluable. Con la policía de Warren buscándome por una supuesta desaparición, necesitaba un plan que fuera 2 pasos por delante. Nosotras dos contra un imperio de mentiras. Durante el viaje, mientras me alimentaba de café y galletas rancias, repasé cada detalle del plan de Glenn. Ella había estado reuniendo pruebas durante años, esperando el momento adecuado para actuar. Su historia era casi idéntica a la mía. Warren había manipulado sus finanzas, la había dejado sin nada y luego la había acusado de inestable mental para conseguir su tutela. Llegué a Boston un miércoles por la tarde, con el cuerpo molido por el viaje. El cielo estaba plomizo y una fina lluvia caía sobre la ciudad. El departamento de Eileen era pequeño, en un barrio tranquilo de casas de ladrillo rojo. Me abrió la puerta una mujer con el cabello cano y los ojos cansados, pero con una fortaleza que se adivinaba detrás de su mirada. Era Eileen. Amelia susurró y me abrazó con una fuerza que me sorprendió. Pasamos las siguientes horas revisando todos los documentos que ella había acumulado. Eran decenas de reportes bancarios, declaraciones de impuestos, poderes notariales falsificados. Un patrón claro de abuso financiero y fraude. Warren había utilizado el mismo modus operandi con ella que con mi abuela y conmigo, no solo en México, sino en Estados Unidos, donde su red era aún más grande. Él se había especializado en el fraude a mujeres de su familia, utilizando su posición para manejar sus finanzas y luego despojarlas de todo, dejándolas indefensas. Las lágrimas rodaron por mis mejillas al ver el alcance de su traición. Pero al lado de cada evidencia de fraude, Eileen había guardado una prueba de su inocencia, una nota, una copia de un cheque, un correo electrónico. Ella había estado esperando este momento durante años, y yo era la clave que le faltaba para cerrar el círculo.
Video Basliji, me dijeron que no tenía nada, que era una mentirosa. Hasta que la mañana siguiente, con el sol apenas asomando en el cielo de Houston, regresé a la casa de mi padre. No toqué la puerta. Sabía que estaría abierta, una costumbre vieja que mi abuela siempre odió. El olor a café y a tostadas quemadas me envolvió. Era una mezcla de familiaridad y traición. Encontré a Warren y Silvia en la sala, desayunando con una calma perturbadora. Mi padre, con una sonrisa amable, me ofreció café como si la tarde anterior no hubiera pasado. Silvia, vestida con un conjunto deportivo de diseñador, me miró con una ceja levantada. «Hija, qué sorpresa», dijo mi padre con voz suave. «Pensé que no regresarías». No respondí. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro se mantuvo neutro. Caminé hacia la mesa de centro y puse la carpeta que Elaine me había dado. El sonido de los documentos al caer fue lo único que rompió el silencio. Los ojos de Warren se abrieron un poco al reconocer el color azul de la carpeta, el mismo tono de los informes de inversión que él usaba. «¿Qué es esto, Mira?», preguntó Silvia, su voz ahora con un matiz de impaciencia. «Es la verdad», respondí. Mi voz sonaba más firme de lo que esperaba. Extractos bancarios, poderes notariales, contratos de compra-venta de propiedades que, curiosamente, no aparecen en los registros familiares. Y, por supuesto, los documentos de las empresas fantasma de Silvia. Warren palideció. Se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás con un chirrido. Sus ojos, antes amables, ahora brillaban con una furia contenida. Se acercó a la mesa, sus manos temblaban mientras veía los nombres y las cifras. $2 millones. Ese era el total. No solo mi herencia, sino también la de Elaine y probablemente de muchas otras mujeres de la familia. «Estás loca, esto es una mentira», gritó Warren, su voz ya no era suave sino un rugido. Intentó tomar los documentos, pero yo me aparté. «No, padre. La mentira se ha acabado», dije, sosteniendo la carpeta fuera de su alcance. «Estos documentos llevan 30 minutos en el escritorio de un agente federal». La expresión de Warren se transformó. El color se drenó de su rostro, dejando una palidez cadavérica. Silvia soltó un chillido agudo y corrió a ayudarlo, intentando desesperadamente recoger los papeles que se habían esparcido un poco. Justo en ese instante, las luces rojas y azules de la patrulla comenzaron a reflejarse en las cortinas. Un golpe seco y fuerte, seguido de un crujido de madera, resonó por toda la casa. La puerta principal, arrancada de sus bisagras, cayó con estrépito. Agentes federales irrumpieron en la sala. Dos de ellos inmovilizaron a Warren contra la pared, sus manos esposadas detrás de la espalda antes de que pudiera tocarme. Otros dos acorralaron a Silvia, colocándole las esposas con rapidez. Grant, que había aparecido en el pasillo, se quedó inmóvil junto a la ventana, observando cómo todo se desmoronaba a su alrededor, sin hacer ningún movimiento para intervenir. El mes siguiente, el martillo de un juez federal golpeó con fuerza en un tribunal repleto. Los fiscales presentaron las pruebas de la auditoría que había empezado con esos documentos de Glenn. Los registros demostraban años de evasión fiscal y abuso de tutelaje. Warren y Silvia permanecieron sentados en la mesa de la defensa, sus rostros pétreos, sin ninguna defensa que ofrecer. Ambos recibieron condenas de prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional. Todas las empresas fantasma ligadas a ellos fueron incautadas. Grant enfrentó su propia investigación por su papel en ocultar la verdad y por haberme mantenido atrapada en esa cabaña. Finalmente, los alguaciles lo desalojaron de la propiedad sin nada a su nombre. Salí de ese juzgado con el control total de mi fideicomiso, después de cortar cada lazo con la familia que intentó borrarme. De pie en las escalinatas, respiré por primera vez en 17 años una verdadera libertad. Elaine puso una mano en mi hombro y caminamos hacia el auto para regresar a Boston, dejando los escombros de mi antigua vida en el espejo retrovisor para siempre. Aprendí que el silencio nunca trae paz, solo prolonga la agonía. La seguridad no la garantiza la sangre, y alejarse de las personas que amenazan tu bienestar nunca es un error. Nunca firmen nada que no entiendan completamente, porque los manipuladores cuentan con sus momentos de debilidad. La mejor respuesta a los depredadores financieros no es la violencia, sino la claridad y la ley. ¿Alguna vez tuviste que alejarte de tu propia familia? Cuéntamelo abajo y suscríbete para no perderte la próxima historia.